Bien, claro, como les decía anteriormente, lo que vamos a ver ahora es pasar al otro contenido que teníamos, que era medida de tendencia central. El objetivo es representar las medidas de tendencia central a través del análisis poblacional. Comenzamos entonces. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Son parámetros estadísticos, valores específicamente que nos informan sobre el centro de la distribución de la muestra. ¿Ya? Estos valores nos permiten resumir la información, indicándonos, por ejemplo, cuál es el valor que más se repite o sobre qué valores se encuentra la mitad de la muestra encuestada. ¿Ya? Entonces, esa es la utilidad y la información que nos van a entregar las medidas de tendencia central. Dentro de estas medidas de tendencia central, que se abrevia MTC como aparece ahí, tenemos tres, ya que vamos a estudiar. Media aritmética, o más vulgarmente conocida como promedio, también se puede conocer como media, ya, ojo ahí, ya también se puede conocer como media. Después tenemos la moda y finalmente tenemos la mediana. Bueno, la media aritmética o promedio es el valor característico de un conjunto de datos. Lo calculamos de dos formas dependiendo si los datos están agrupados o no. ¿Ya? O sea, si están ordenados en una tabla de frecuencia o si están a granel. ¿Ya? Datos no agrupados. Se suman todos y se divide en el total de datos. Es decir, sumo cada uno de los datos hasta el último y divido por el total de datos. O sea, si yo tengo 30 datos, divido por 30. ¿Ya? En datos agrupados se realiza el producto entre cada dato con su frecuencia. Esos valores se suman y el resultado se divide en el total de datos también. Por eso es importante el n que yo les decía. Estos F1, F2 y así sucesivamente son las frecuencias de la clase 1, la frecuencia de la clase 2, la frecuencia de la clase 3 y así sucesivamente. ¿Ya? Ya, ejemplo 1. Y acá tenemos lo siguiente, por ejemplo, para datos no agrupados. Nos dan los datos así a granel y dice, Andrés y sus amigos registran la cantidad de horas diarias que se conectan a internet y obtienen la siguiente información. Andrea 2 horas, Carlos 2,5 horas, Karina 3 horas, Verónica 1,5 horas, Marcelo 3,5 horas. ¿Cuál es el promedio de las horas diarias de conexión de Andrea y sus amigos? Ya, entonces, claro, como acá dice, tenemos que sumar cada uno de los datos, ya, 2 más 2,5 más las 3 horas, 1,5 y así sucesivamente, nos da un total de 12,5. Y eso se divide entre 5. Lo que nos da, ¿por qué se divide entre 5? Porque tenemos a 5 datos correspondientes acá. ¿Ya? Entonces, nos da 2,5 horas en promedio. ¿Ya? De esta manera ustedes igual calculan sus notas, ¿ya? Sus promedios y todas esas cosas. Ya, vamos con el ejemplo 2. Para datos agrupados. Se realizó una encuesta a 20 alumnos de un curso sobre el número de mascotas que tienen. ¿Cuál es el promedio de mascotas por hogar con esos datos? Entonces, ya, acá cambia un poquito la cosa, porque tenemos que ocupar la otra fórmula. Entonces dice, número de mascotas, y ahí tenemos las siguientes categorías. O sea, hay alumnos que tienen 0 mascotas, hay otros que tienen una mascota, hay otros que tienen 2 mascotas y hay otros que tienen 3 mascotas. ¿Ya? Y aquí tenemos la frecuencia. O sea, hay 3 alumnos que tienen 0 mascotas, 8 alumnos que tienen una mascota, 5 alumnos que tienen 2 mascotas y 4 alumnos que tienen 3 mascotas. ¿Sí? Ya, entonces, para calcular el promedio lo que tenemos que hacer es multiplicar el número de mascotas por su frecuencia, el número de mascotas por su frecuencia, el número de mascotas por su frecuencia y así sucesivamente. Entonces me va a quedar 0 por 3 más 1 por 8 más 2 por 5 más 3 por 4. Y recordar que para obtener el n, el total de datos, teníamos que sumar todos estos datos de aquí. Ya no se vayan a confundir, la frecuencia hay que sumarla. Recordar que esas son las veces que se repiten. Si nosotros lo ordenáramos estos datos, yo tendría 0, 0, 0. Después tendría 1, 1, 1, 1. Entonces estos datos están ordenados, ya, para que lo entendamos un poquito más claro. Ya, y dividido por la suma de las frecuencias, que me da 30 dividido en 20 y eso me da 1,5. O sea, en promedio tienen 1,5 mascotas. ¿Ya? Ese sería como el promedio. Sigamos avanzando. La moda es el dato que más se repite, es decir, el dato que tiene mayor frecuencia. Eso es importante, ¿ya? Porque de repente puede ser que se confundan con esto, ¿ya? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Ya? Entonces, y ojo, es el dato que más se repite.
Ya, no es el número de veces que se repite, es el dato que más se repite, no el número de veces. Ya, vamos entonces. En el ejemplo anterior sobre las mascotas, ¿cuál es la moda? Tenemos todo esto de acá. Si ustedes se dan cuenta, el que tiene mayor frecuencia es este. ¿Sí? Esta clase. Por lo tanto, la moda es tener una mascota. ¿Por qué? Porque tiene mayor frecuencia. ¿Ya? Un error habitual acá es que, por ejemplo, ustedes digan ustedes digan la moda es 8. ¿Ya? Ese es un error, pero muy, muy común. ¿Ya? Eso no puede ocurrir porque recuerden que la moda va a ser la categoría o la clase, ya que tiene mayor frecuencia. Así que, por ejemplo, acá la moda sería tener una mascota. Así que ojo ahí. Vamos con la mediana. El valor de la mediana que ocupa... Perdón. El valor de la mediana que ocupa el término central en una muestra, en el caso de los datos no agrupados, lo que debemos hacer es ordenar la muestra de menor a mayor. Ya siempre se ordena de menor a mayor. Y la mediana es el número que está justo en medio. Ya, el valor central. Ya, en el caso de que nos queden dos números en el centro, ya, la mediana va a ser el promedio, ya, de estos dos datos centrales. Entonces, para la Olimpiada de Matemáticas, los profesores han escogido 15 jóvenes que representarán al colegio. Las edades de los competidores son las que aparecen ahí. ¿Qué edad tiene como máximo la mitad más joven de los competidores? Como máximo la mitad más joven de los competidores. Entonces, cuando nos habla de encontrar la mitad, nos habla de encontrar la mediana. ¿Ya? Entonces, la mediana, ordenamos todos nuestros datos de menor a mayor, como están ordenados acá, si ustedes se dan cuenta. Están ordenados de esa manera. Y tenemos que encontrar el término central. O sea, si ustedes se dan cuenta, yo empiezo 1, 2, 3, son 15. Entonces tengo que dejar 7 para un lado, 7 para el otro y 1 al medio. ¿Ya? Y ese de al medio va a ser mi mediana. Entonces, la mediana en este caso sería 12, que está remarcado ahí en verde. Y la mitad más joven de los competidores tiene como máximo 12 años. Esta es la mitad más joven. Esta sería la mitad mayor. ¿Ya? Entonces, eso sería. Próxima clase vamos a ver qué pasa con la mediana en datos no agrupados, en datos agrupados, así con tabla, cómo se calcula, y vamos a ver específicamente también un caso sobre esto, ya qué pasa cuando hay dos datos centrales acá, dos que quedan justo en el medio. Eso, chiquillos, que estén muy bien, va una guía de trabajo, así que ojo,